hablando con la odontóloga Daniela Porras, quien también es especialista bucal, y estamos conversando pues sobre el autoexamen bucal. Quisiera preguntarte, Daniela, el cáncer bucal es bastante bueno, no es tan frecuente, pero se puede detectar a través del autoexamen. Entonces, ¿cuáles serían los factores de riesgo? Sí, fíjate, digamos que el factor de riesgo fundamental para desarrollar cáncer de boca es el tabaquismo. ¿Ok? Todos esos carcinógenos del tabaco son capaces de penetrar la mucosa bucal y producir mutaciones y desórdenes en esas células que pueden ir desde displasias leves hasta displasias severas y carcinomas en diferentes grados de infiltración de los tejidos, ¿no? Entonces, digamos que hacer una campaña de prevención contra el tabaquismo, que además ahora se considera una enfermedad y no un hábito, por lo que no es correcto decirle a la gente, es que tú no dejas de fumar porque no quieres. Eso no está bien, es como si dijéramos a un hipertenso, tú eres hipertenso porque quieres ser hipertenso. Eso no es verdad, independientemente de que el tabaquismo inicia por una decisión personal. Eso es interesante. Sí, luego de que las personas comiencen a fumar, hay receptores en su sistema nervioso central y a lo largo de todo el cuerpo que necesitan esa nicotina para que ese paciente se pueda sentir bien. Cuando ese paciente deja de fumar abruptamente, tiene crisis de abstinencia y tiene un proceso, digamos, en el que fisiopatológicamente no se encuentra bien. Entonces, para evitar eso y para que el paciente deje de fumar o cese el tabaquismo de una mejor manera, hay medicamentos para eso y terapias que nos ayudan con esto, ¿no? Entonces, el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo. Si nosotros tenemos 10 pacientes que tienen cáncer, por lo menos 6 van a ser fumadores, ¿ok? Entonces, eso es importantísimo. Luego de eso tenemos factores genéticos hereditarios que, bueno, esta persona tiene probabilidades genéticas a nivel de su ADN que desencadenaron en él una patología cancerígena, en este caso en la cavidad bucal. Luego de esto tenemos el VPH. El virus del papiloma humano tiene más de 100 subtipos. Hay subtipos específicos que son de alto valor oncogénico, es decir, que son capaces de producir cáncer tanto en boca como en cuello uterino, que ya eso está perfectamente estudiado en el área de ginecología, ¿no? Entonces, ese sería otro de los factores de riesgo. Y también una alimentación inadecuada, donde no consumamos la cantidad adecuada de frutas y vegetales, nos aumenta la cantidad de radicales libres en nuestro cuerpo y no tenemos ese potencial de los antioxidantes que están en las frutas y los vegetales para poderlos contrarrestar. Entonces, también la mala alimentación es, digamos que un factor de riesgo no asociado tan altamente como el tabaquismo o el VPH, pero también pudiéramos notarlo en estos factores de riesgo para cáncer de boca. Una prótesis mal adaptada, por ejemplo, también puede ocasionar roces allí en la cavidad bucal, puede lesionar. ¿Puede ocasionar cáncer? Las prótesis mal adaptadas, digamos que sí pueden en algún momento desarrollar úlceras o lesiones de aumentos de volumen, pero esas lesiones usualmente son o úlceras traumáticas o hiperplasias fibrosas inflamatorias. ¿Okay? El trauma per se no es un factor de riesgo para cáncer de boca. ¿Okay? Puede que ese paciente tenga una variabilidad genética que lo tenga en predisposición a cáncer y con esa prótesis mal adaptada, esa úlcera que se produjo en ese momento no se cure, aunque quitemos la prótesis, hubiese que hacer una biopsia y pudiera ese paciente tener cáncer de boca. Pero es más la variabilidad genética que tenía ese paciente a desarrollar cáncer, lo que produce la lesión, más que esa prótesis mal adaptada. Probablemente si el paciente no tuviera la prótesis, igual hubiese podido desarrollar una lesión por cáncer en su boca. ¿Una mala higiene bucal puede producir cáncer oral? Fíjate, el problema de la mala higiene es que si el paciente no tiene los cuidados correspondientes con su dentadura y con su higiene bucal, pues por supuesto cualquier lesión que aparezca en boca no va a ser atendida a tiempo y cuando la veamos pudiera desencadenar en cáncer de boca. Pero una mala higiene bucal como tal tampoco es un factor de riesgo para que se produzcan lesiones malignas en cavidad bucal. Ahora sí, quisiéramos entonces saber cómo se debe realizar ese autoexamen bucal. Fíjate, en primer lugar, tenemos que hacerlo sistemático. Nosotros podemos escoger la manera en la que lo vamos a hacer, siempre y cuando lo hagamos siempre de la misma forma. Eso va a hacer que cada vez que lo hagamos, revisemos absolutamente toda nuestra mucosa. Lo que debemos hacer en primer lugar es tocar la parte de afuera de nuestro cuello y de nuestra, digamos que el tercio inferior de la cara, y palpar que no haya ningún tipo de alteraciones, bultos o ganglios inflamados, ¿no? Que también se pueden dar entre un proceso gripal, en un proceso infeccioso, no es necesariamente tocarse y sentirse un ganglio inflamado, entonces van a decir todas las personas pensando que tienen cáncer de boca, ¿no? Luego de eso deberíamos hacer, fíjate como la persona de la imagen está haciendo ese trabajo, ¿no? Posteriormente a eso debemos revisar la parte externa de nuestra cara, ¿verdad? Perfectamente vamos viendo que tengamos la cara con una perfecta simetría y con uniformidad en cuanto a color y en cuanto a tamaño, ¿ok?
Luego que ya tenemos todo el tercio medio e inferior de la cara ya revisado, podemos proceder a hacer el autoexamen dentro de la mucosa bucal. ¿Ok? En primer lugar vamos a tomar nuestros labios, ¿ok? Y frente a un espejo con las manos bien limpias, usualmente después que hacemos nuestra higiene bucal, podemos comenzar a ver, como les dije anteriormente, que la mucosa de los labios sea rosa coral, esté perfectamente lubricada, lisa y brillante, sin ningún tipo ni de aumento de volumen, ni de depresiones, ni de cambios de coloración. Eso lo debemos ver en nuestro labio inferior, en nuestro labio superior. Vemos las mejillas por dentro, que también es importante, nos volteamos un poquito y no nos ponemos tan de frente al espejo, sino un poco más de lado, para poder evidenciar tanto el carrillo derecho como el carrillo izquierdo. Allí vemos las imágenes. Eso, ahí vemos a la paciente. Y además es importante tocar, no solamente ver, porque hay lesiones que son nodulares, que son más profundas, y no las vemos a simple vista, pero cuando las tocamos nos damos cuenta de que hay una pelotita allí que antes no estaba. Luego de eso, nos podemos ayudar de un espejo perfectamente. Vamos a chequear nuestras mejillas por dentro, que era de lo que veníamos hablando. Las tocamos y las vemos para estar seguros allí de que no hay ningún cambio de textura, ni de color, ni tampoco aumentos de volumen. Luego de esto podemos inclinar la cabeza un poco hacia arriba y comenzar a ver nuestro paladar, que podemos ver el paladar duro y el paladar blando un poquito más atrás. El paladar duro es ligeramente más blanco que el resto de la mucosa, es un rosado muy, muy pálido. Y el paladar blando es ligeramente más amarillento. Eso es completamente normal, que conserven estos colores y que igualmente sean lisos y brillantes. El paladar adelante tiene unas arrugas, unas rugosidades que son completamente normales, se llaman rugas palatinas. Y es un reparo anatómico normal que tienen todas las personas en el paladar. Luego de esto podemos sacar nuestra lengua y ver tanto la cara dorsal, que es la cara, digamos que la cara superior de la lengua, la que vemos directamente en la boca, luego voltearla para ver los bordes laterales y subirla para ver la cara ventral de la lengua o la que da hacia abajo y el piso de boca. Luego de todo eso ya tenemos un autoexamen bucal hecho, es muy fácil, toma muy poco tiempo, lo importante es tocar y evidenciar que la mucosa esté lisa, uniforme, brillante y bien humectada. ¿Con qué frecuencia se debe realizar este examen? Una vez al mes o una vez cada 2 meses va a ser suficiente, siempre y cuando no tengas ningún tipo de otra alteración tipo dolor, sangrado, ardor, cambios de color. Si la mucosa siempre se mantiene de la misma manera, con que sea bimensual va a ser suficiente. Al notar una lesión, algo anormal allí, debemos acudir rápidamente al odontólogo. Sí, al odontólogo o al médico bucal. Si no conoces a un médico bucal, pues por supuesto ir al odontólogo primero. Él va a ser el encargado de hacer esa pesquisa inicial. Nosotros como Sociedad Venezolana de Medicina Bucal, a la cual pertenezco, tenemos, digamos que un eslogan bastante claro que decimos que los odontólogos tenemos el deber de ver. Somos los odontólogos los encargados de chequear esa mucosa perfectamente y evidenciar de manera temprana cualquier alteración que tenga el paciente, pudiera desarrollar cáncer o cualquiera de las múltiples entidades que se pudiera dar en cavidad bucal. ¿Qué puede garantizar este examen? Fíjate, lo importante es que como tú conoces tu mucosa y sabes cómo la has venido evidenciando a lo largo del tiempo, cuando veas por primera vez algún aumento de volumen o un cambio de coloración, tú lo vas a notar rápidamente y vas a acudir de manera inmediata al médico tratante, sea médico bucal u odontólogo. Y ese despistaje temprano te garantiza a lo mejor no la curación completa, pero el control adecuado de la enfermedad y que tu calidad de vida no se vea disminuida una vez que si en algún caso sea cáncer, pues no tengan que ser cirugías tan agresivas o se tenga que iniciar un protocolo de radioquimioterapia con todos los estragos que sabemos que esos procedimientos causan al individuo. Ahora ya, bueno, debemos ya finalizar, pero no me quiero ir sin antes preguntarte sobre el trabajo de la Sociedad Venezolana de Medicina Bucal. ¿Qué hacen? ¿De qué se encargan? Fíjate, la Sociedad Venezolana de Medicina Bucal lo que hace es agrupar a odontólogos o médicos, cualquier personal del área de la salud, y por supuesto a los médicos bucales titulados, ya sea venezolanos o extranjeros, para como gremio, ¿verdad?, siempre estar haciendo campañas de difusión de la información importante en medicina bucal. Digamos que está más hecho para odontólogos que para pacientes, la verdad es esa, pero formar al odontólogo, que es el que al final va a atender a esos pacientes, pues nos garantiza una pesquisa temprana y adecuada de las diferentes manifestaciones bucales de cualquier enfermedad. Es importante también la campaña de prevención del cáncer bucal, que no es muy conocido, es algo extraño, la gente no sabe de qué se trata, ¿no? Sí, es importantísimo siempre dar campañas de prevención, tanto de los factores de riesgo como del autoexamen. El diagnóstico precoz es fundamental para que podamos dar lugar a un tratamiento adecuado y lo más conservador posible, que no disminuya
la calidad de vida del paciente. Bien, agradecemos entonces al odontólogo Daniela Porras.